Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2 de estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores clasificados en riesgo 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice el artículo 9? Nos habla sobre los estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores que estén catalogadas en los riesgos 1, 2 y 3. ¿Listo? Nos vamos a ir para la tabla. Lo ideal de esta transmisión es que podamos interpretar qué nos pediría cada norma como tal. Asignación de una persona que diseñe el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues nos hace referencia a una acta. Si nos vamos para la administración pública, son resoluciones que sacan una resolución en la cual designan a un responsable del diseño y la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Si nos vamos para la resolución 0312, ya nos establecen como tal ser un tecnólogo con licencia en seguridad y salud en el trabajo que acredite mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, acá ya nos establecen como tal un requisito adicional para la implementación y el diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Para darle cumplimiento como tal a este ítem, nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, la licencia, que mínimo, el nivel mínimo en este caso es que sea tecnólogo, y la hoja de vida en el cual nosotros podamos corroborar que tiene los 2 años de experiencia. Y acá nos piden algo muy importante, es decir, en la hoja de vida también tiene que ir el curso de 50 horas o en su defecto, si ya tiene el curso de 50 horas y lo tiene vencido, el curso de 20 horas. Entonces nos vamos para el segundo ítem que nos van a pedir. Muy importante tener en cuenta que acá ya nos están solicitando la asignación de recursos para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es solicitar, si nos vamos en la parte de auditoría, nosotros solicitamos un documento que soporte esa asignación de recursos. En algunas empresas cometen el error que cuando solicitan ese documento, lo que entregan es como el rubro que deja establecido, ejemplo, en una administración municipal, el rubro que dejan establecido para el sistema de gestión. Eso es un error y eso es no conformidad. O en algunos casos la empresa dice, bueno, yo asigno 3 millones de pesos para ese sistema de gestión. Asigna los 3 millones de pesos y se desentendió del sistema. También eso es un error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solicitamos como tal un sistema de gestión, el sistema de gestión no es solo designar un recurso y ya, sino que se tiene que establecer en seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo, capacitación, higiene. Y ese rubro como tal es lo que ustedes establecen desde enero hasta diciembre y grafican en el cual les dé un porcentaje de cumplimiento. Entonces ustedes dicen, no sé, si hablamos de dotaciones, ustedes dicen las dotaciones se tienen que entregar 3 veces al año. Listo. ¿En qué fechas se entregan esas dotaciones? Entonces, el presupuesto para el sistema de gestión no es solo la designación de plata, sino poder distribuirla en qué, en mantenimiento, en exámenes médicos ocupacionales, en los programas de vigilancia epidemiológica, en las evaluaciones de riesgo psicosocial, importantísimo. Recordemos que la tenemos que hacer todos los años, en las capacitaciones y entrenamiento, en las mediciones ambientales, en los estudios de puesto de trabajo y en señalización. Entonces es importantísimo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Con eso, dándole cumplimiento, ya tendríamos abarcado como tal el ítem número 2. Nos vamos para el 3. Dice que es la afiliación al sistema de seguridad social. Es muy parecido al anterior. Entonces, ¿qué nos van a verificar acá? Nos verifican la seguridad social,
hacen, por lo general en las auditorías siempre toman un muestreo y sobre ese muestreo verifican si se ha realizado el pago de seguridad social, si se les está pagando la pensión, si concuerda el nivel de riesgo al pago de seguridad social. ¿Listo? Tenemos la conformación y el funcionamiento del COPAS. Entonces, en esa conformación y ese funcionamiento del COPAS, cuando nos llega al Ministerio de Trabajo, por lo general nos pide todas las actas del último o de los 2 últimos años anteriores. Conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Recordemos que el Comité de Convivencia Laboral se está reuniendo una vez cada 3 meses o cuando suceda algún evento de acoso laboral. Van a tener en cuenta como tal lo que son las reuniones que se realizan, mínimo una reunión cada 3 meses. Y aparte de eso, ¿qué casos de acoso se han presentado? ¿Y qué tipos de acoso se han presentado? Eso es lo que va a verificar como tal el Ministerio de Trabajo y la ARL. Entonces nos vamos acá para programas de capacitación. Cuando nosotros hablamos de esos programas de capacitación, en esos programas de capacitación nos dice que elaborar y ejecutar programas de capacitación en promoción y prevención. Todo como recomendación, esos programas de promoción y prevención, guiémonos siempre cuando nosotros establecemos nuestras matrices de identificación de peligros. Desde ahí nosotros nos debemos de pegar para hacer nuestros programas de capacitación. ¿Qué nos solicita el Ministerio de Trabajo? Nos va a solicitar el programa de capacitación, es decir, se establece un programa de capacitación y los soportes de la ejecución del mismo. Por ejemplo, listas de asistencia, capturas de pantalla. Ahorita que estamos haciendo toda la parte en línea, esas capturas de pantalla verifican eso. Para la política siguiente nos habla sobre la política de seguridad y salud en el trabajo. Acá nos dice que elaborar una política de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que estar los principales: escrita, firmada, fechada, comunicada al COPAS y todos los trabajadores. Tenemos acá la parte de archivo y retención documental del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Dice que mantener el archivo de los siguientes documentos por el término establecido en la normativa vigente. Nos dice que tenemos que tener la política en seguridad y salud del trabajo, la identificación de peligros en todos los cargos y oficios del área. Ahí estamos hablando en algunas organizaciones que se utiliza la GTC 45. Hablamos sobre la parte de los conceptos médicos. Ahí está el computador, sin hacer desorden. Hablamos ahí sobre el concepto de exámenes médicos ocupacionales, que ahí es algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? En algunas empresas, la persona sale de X empresa. ¿Qué es lo que pasa ahí? La empresa como tal, por medio de la EPS y por medio de la administradora de riesgos laborales, pueden solicitar a la empresa anterior todo lo que tenga que ver con conceptos de exámenes médicos ocupacionales. Uno como empresa no lo puede hacer, pero por intermedio de la ARL y de la EPS pueden ellos solicitar esos conceptos de exámenes médicos ocupacionales, en el cual verifican si ese antecedente ya lo traía de la empresa anterior. Entonces es importantísimo eso. Nos dice que también tenemos que tener el plan de emergencias, la evidencia de las actividades con el COPAS, la afiliación al sistema de seguridad social, las comunicaciones de los trabajadores a ARL o autoridades del Ministerio de Trabajo. Acá sería materia de riesgos laborales, sería el Ministerio de Trabajo. Entonces acá tenemos que establecer un archivo. Acá por lo general uno le da cumplimiento con un procedimiento de archivo de retención documental en el cual nosotros establezcamos
qué documentos se les debe hacer retención como tal documental. Debemos desarrollar las actividades de medicina preventiva y del trabajo y promoción, esas son las actividades de PIP, frente al informe de condiciones de salud. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener ese informe de condiciones de salud para establecer estas actividades de medicina preventiva y del trabajo. Evaluaciones médicas ocupacionales. En estas evaluaciones médicas ocupacionales, aunque acá no lo dice como tal un requisito que tendría que tener ese número de empresas entre 11 a 50 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3, sí se tendría que tener que si se van a realizar evaluaciones médicas ocupacionales se debe de tener mínimo un profesiograma, porque ahí es donde empiezan a solicitar los conceptos emitidos por el médico, las recomendaciones y las restricciones. Esa información es base para nosotros para establecer los programas de promoción y prevención también. Tenemos las restricciones y las recomendaciones médicas laborales. Cumplir con las recomendaciones y las restricciones que requieran las entidades de promotoras de salud y las administradoras de riesgos laborales. ¿A qué voy acá? Que hay unos casos en los cuales se presenta un accidente de trabajo o se presenta una incapacidad y el médico laboral genera unas restricciones y unas recomendaciones médico-laborales. Nos habla acá sobre el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral. Si nosotros nos vamos para la parte de accidentes de trabajo, ese reporte como tal nosotros tenemos que tener en cuenta el reporte de la administradora de riesgos laborales. Ese es el tal FURAT, el FUREL si es enfermedad de origen si es una enfermedad de origen laboral, el reporte que nosotros generamos ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo cuando son accidentes graves o mortales, y estos reportes se deben de realizar dentro de los 2 días hábiles ocurridos del evento. Si nos vamos acá para la resolución, hay una resolución que es la resolución 1401 del 2007 en el cual nos establecen esos tiempos de reporte. Entonces, si hay un reporte de un accidente de trabajo, debe de existir una investigación del mismo. Entonces acá también nos dice que debemos realizar la investigación como tal de los accidentes de trabajo y los incidentes de trabajo. Casi siempre pues acá en Colombia casi no reportamos los incidentes. Pues acá dice, y uno al aplicarlo con la ARL, pues la ARL no, como tal no le va a poner atención frente a esos reportes, pero sí tendríamos nosotros que investigarlo internamente en nuestra organización. Entonces, sobre eso, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Qué hace la ARL? Verifica, hace un muestreo si se han realizado las investigaciones de los accidentes de trabajo. Casi siempre cuando el ministerio visita, verifica el último año todos los accidentes y los accidentes de trabajo que quedaron abiertos. Peligros y evaluación y valoración de los riesgos en este pedacito. Entonces, casi siempre pues es la más fácil. Las empresas a veces toman la más fácil, que es aplicar la GTC 45, que la GTC 45 está diseñada para identificar, evaluar y valorar todos los riesgos y genera un tipo de control, que esos controles también nos establecen el sistema de gestión.
Para darle cumplimiento a eso, las empresas utilizan la GTC 45, que es una guía técnica colombiana que actualmente está vigente. Hablamos aquí sobre mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Entonces, nos van a solicitar realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, de los equipos, las herramientas, de acuerdo a los manuales y a las fichas técnicas de los mismos. Entonces acá hay que tener en cuenta algo muy importante, que si la ficha técnica de un equipo dice que se debe realizar mantenimiento periódico cada 6 meses, en la hoja de vida de la máquina y del equipo debe de aparecer que se le está realizando mantenimiento periódico a esa máquina y a ese equipo. Y hablamos también de los tipos de mantenimiento, si es un mantenimiento preventivo o si es un mantenimiento correctivo. Si es un mantenimiento preventivo, pues ya podemos establecer como un cronograma dentro de la hoja de vida como tal del equipo, cada cuánto se le va a realizar el mantenimiento, quién es el que va a realizar ese mantenimiento, si lo pueden hacer alguien dentro de la organización o como tal en la ficha técnica requiere que sea alguien especializado. Entonces eso es lo que se debe establecer en la hoja de vida de la máquina y del equipo. Es muy importante porque las empresas se dedicaron a entregar elementos de protección personal, pero no los capacitan. Ejemplo, algo que pasa muchísimo es la entrega de los respiradores. Entregan los respiradores, no les enseñan el mantenimiento que se le debe aplicar a esos respiradores. Cogen esos respiradores llenos de tierra, llenos de arena, se los colocan y pues va a ser un daño peor aún para la salud de cada trabajador. En caso de que llegue a pasar algún accidente de trabajo, que esa entrega, ese elemento de protección personal, tenga su hoja por persona. En algunas empresas lo que cogen es una hoja y colocan los nombres de todas las personas para entregarles el elemento de protección personal. Pero cuando pasa un accidente de trabajo y la ARL solicita que se les entregue como tal los formatos de las entregas de elementos de protección personal, ahí es donde empezamos a padecer porque no sabemos cómo organizar esa documentación para entregársela al Ministerio de Trabajo. Hablamos aquí sobre el plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Cuando establecemos esos planes de emergencias, la mayoría uno ve que los sacan de internet, los copian, los pegan. Y en algunos casos, pues el esqueleto puede ser que esté bien, pero lo que nosotros verificamos muy bien es el análisis de la vulnerabilidad. Entonces, en algunos casos cogen una empresa que queda cerca a una estación de servicio de gasolina y el grado de vulnerabilidad para explosión sube bastante. Pero después otra empresa coge ese mismo plan de emergencia, lo lleva a otra empresa donde está cerca de una montaña y posiblemente pueden caer rocas o puede haber una inestabilidad del terreno y dejan el análisis de vulnerabilidad tal cual y no lo cambian. Cuando llegan a auditar como tal, se dan cuenta de que pues ahí aparece explosión, pero explosión ¿de dónde? Entonces hay que tener en cuenta cuando ustedes realicen sus planes de emergencia, tener en cuenta el análisis de la vulnerabilidad. ¿Listo? Tenemos un taller establecido para que las personas que nos están siguiendo por Kik aprendan a realizar su análisis de la vulnerabilidad según el entorno y según la empresa donde estén ubicados. Aquí ¿qué nos solicita el Ministerio de Trabajo? Nos solicita el plan de prevención, es decir, el plan de emergencia, que esté divulgado, porque a veces hacen el plan de emergencias, cogen el plan de emergencias y lo guardan allá en
en una cajita, no lo dejan ver porque se pueden copiar y ese plan de emergencias queda allá guardado y estaría mal porque estaría faltando a una no conformidad porque no ha sido socializado. Hablamos aquí sobre la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En esa brigada nos hablas que tiene que estar conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención y preparación de respuesta ante emergencias. Entonces, la revisión por la alta dirección. En esta revisión por la alta dirección nos dice que revisar como mínimo una vez al año por parte de la alta dirección los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En algunos casos que pasa y pasa muy seguido en las organizaciones, lo que hacen es entregan como tal un documento en el cual dice la organización, me dicen si les ha pasado o no, que dice la organización verificó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no hubo ningún incumplimiento. Tenemos que tener en cuenta algo. Cuando dicen acá, solicitar a la empresa los soportes que den cuenta de la revisión por la alta dirección de los resultados del sistema de gestión. Si hablamos de resultados, hablamos de indicadores. Es decir, en el acta, sí o sí, deben de ir la medición de los indicadores del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Aparte de eso, nos deben determinar que en esa revisión se hizo la revisión de lo que vimos al principio, del presupuesto. ¿Cuánto se ejecutó el presupuesto? ¿Cuánto queda del presupuesto? ¿Sobró de ese presupuesto? ¿No sobró? ¿Hizo falta? De ahí es la revisión como tal, en el cual sobre esa revisión vamos a establecer si ese rubro sube o baja. Porque en algunos casos las organizaciones dan más, pero tampoco lo ideal es que el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, cuando se ejecute, no nos sobre plata o no nos haga falta plata. Por eso es lo importante de la revisión por la alta dirección. Y todo eso tiene que estar establecido ahí. Que si la revisión de la alta dirección verifica también si se reunió el COPAS, cuántas reuniones del COPAS tuvo. El Comité de Convivencia Laboral, cuántas reuniones del Comité de Convivencia Laboral hubo. Que se presentaron cuántos casos de acoso, cuántos están abiertos, cuántos están cerrados. Que si se presentaron accidentes de trabajo, cuántos accidentes de trabajo, cuántos días de incapacidad, incluso en esa revisión se puede agregar cuántos días de incapacidad tuvo, porque eso es importantísimo. La del gerente, para un gerente es importantísimo saber cuántos días de trabajo hubo ausencia laboral por accidentes o por enfermedades de origen laboral. Entonces, ahí en esa revisión de la alta dirección, lo ideal es que quede un informe gerencial.